Buenos días. Después de la charla tan interesante de Jaume, ¿no? Que toca en varios puntos con la mía, entonces va a estar muy bien porque vamos a ver la relación que hay, ¿no? Yo actualmente trabajo como geriatra en una residencia de mayores, entonces todos los puntos que ha tocado sobre la rehabilitación cognitiva pues están muy interesantes. Yo voy a hablar un poco sobre cómo es un jugador de ajedrez, sus necesidades, cómo funciona su cerebro, etc. Como sabéis, el cerebro es el órgano fundamental de un ajedrecista. El cerebro se alimenta fundamentalmente de glucosa y, bueno, pues vamos a ver cómo entran en juego todas estas cosas. A ver, aquí, ¿no? No, a ver. Sí, aquí, perdón. Bueno, vamos a dar unas pinceladas sobre la agenda, vamos a hablar del cerebro, cómo se utiliza la energía del cerebro, qué ocurre cuando nos quedamos sin glucosa, con la deprivación de glucógeno, cuando estamos jugando al ajedrez y nos entra la pájara y cometemos errores, por qué los jugadores de élite tienen una pérdida de peso marcada en algunas competiciones, por qué hay que considerarles que son como atletas, cómo les afecta el estrés, la alimentación, qué tipo de alimentación, esto es un tema que van a tocar otros ponentes, es muy importante la alimentación en los jugadores de ajedrez, cómo podemos utilizar la tecnología, es decir, en qué nos puede ayudar la tecnología actual a que midamos pues, los niveles de glucosa o el gasto energético que tienen los jugadores mientras juegan partidas de ajedrez. Los potenciadores cognitivos, si se pueden utilizar, si no, cómo ayudan a superar problemas y cómo es el cerebro de un jugador de ajedrez, si se ajusta a los estereotipos que tenemos, de cómo, si son gente distinta, si no, si el ajedrez lleva a esto o es al revés. Algunos ejemplos de metaanálisis de estudios cognitivos. Y el papel de la amígdala. El ajedrez no es solo raciocinio, también entran en juego el mundo de las emociones, como ha explicado muy bien antes Jaume, como Leoncho también habla con frecuencia. Somos intelecto y emoción, entonces el papel de la amígdala. Pasando por el síndrome de Kotov, que como ajedrecista, pues describió muy bien lo que puede ocurrir en una partida de ajedrez cuando se hace un movimiento que nos lleva al desastre, ¿no? ¿Por qué se cometen esos errores? Y bueno, para terminar, si el estereotipo de un jugador de ajedrez se ajusta a la realidad o qué entendemos por este estereotipo. A ver. No, ¿me las pasas tú o...? ¿Sí? La anterior. Bueno, el cerebro ya sabemos todos que es el órgano fundamental para un jugador de ajedrez, entonces el cerebro representa el 2% del peso corporal y sin embargo tiene unas necesidades de oxígeno y glucosa altísimas, el 20%, desproporcionadas a su peso. ¿Por qué es esto? Pues porque cualquier tarea intelectual consume un alto nivel de energía y el ajedrez obviamente requiere una concentración máxima y es un ejercicio de alto nivel intelectual, consume mucha energía. ¿Cómo podemos medir esto? Pues por pruebas del riego sanguíneo que se produce mientras un jugador juega. Se comprueba por medio pues, de pruebas de imagen, una resonancia magnética funcional, donde vamos a ver qué áreas del cerebro se activan según el ejercicio intelectual, la labor cognitiva que estemos haciendo, y la espectroscopía por resonancia magnética, es otro tipo de prueba que también nos valdría. Aprovechando la analogía, pues bueno, un coche que necesita gasolina, aceite, líquido de frenos, anticongelante,
Pues el cerebro, para funcionar bien, necesita fundamentalmente glucosa y vitaminas y minerales. ¿Cómo usamos la energía? ¿De dónde la obtenemos? Bueno, pues sabemos que la energía se obtiene en la respiración, en el ciclo de Krebs, la respiración aerobia, donde quemamos glucosa y obtenemos ATP, adenosintrifosfato, y también mediante otras moléculas como la creatina fosfato y las reservas de glucógeno. El glucógeno es la glucosa empaquetada para poder tener más glucosa en las reservas, que fundamentalmente son el hígado, que se puede llenar de glucógeno y tener unas reservas de hasta 44 horas. Eso significa que podemos estar hasta 2 días sin comer, sin pasar un hambre excesivo por las reservas del hígado, que son las fundamentales. También se ha visto que el cerebro tiene glucógeno y el músculo. Lo que pasa que el músculo es un órgano muy egoísta que solo quiere el glucógeno para él mismo. Esto viene pues de nuestras necesidades en la prehistoria, ¿no? Donde teníamos que estar listos para salir rápido y donde lo que se quema es el glucógeno del músculo. Es decir, el músculo no nos va a donar energía a otros órganos. Necesitamos el hígado y el propio cerebro. Cuando ya se han consumido estas reservas de glucógeno, pues se recurre al tejido adiposo y a los ácidos grasos. 1 o 2 horas después de haber consumido las reservas de glucógeno, pues pasamos a utilizar el tejido adiposo, a tirar de la grasa. No, la anterior. Como hemos visto, pues bueno, necesitamos, cuando se juega al ajedrez hay un consumo de oxígeno, una producción de dióxido de carbono, como es normal, porque estás quemando glucosa. Y esto en una partida de ajedrez lo que se está viendo es que puede ser tan alto como lo que se consume durante un maratón. O sea, los ajedrecistas son deportistas de élite y el consumo que realizan es altísimo. Hasta 6.000 calorías durante un torneo, 6.000 calorías diarias, cuando lo normal que consumimos diariamente son 2.000 calorías. Pues se está viendo que el consumo es altísimo. Esto produce una fatiga física y mental muy, muy alta, y que puede llevar a lo que hemos dicho antes, a momentos donde se queden sin reservas de energía y cometan fallos inesperados, o como en ciclismo diríamos, le ha dado la pájara. Pues bueno, un poco en esa línea, ¿no? Que el consumo de glucosa es altísimo. Esto viene relacionado a lo que estaba explicando antes. Cuando se acaban las reservas de glucógeno, pues ¿qué pasa? Que empezamos a tirar del panículo adiposo. Entonces, lo que vemos en jugadores en torneos de élite, obviamente estoy hablando de torneos de una alta exigencia, pues hay una pérdida de peso similar a la que pueden experimentar atletas cuando hacen su deporte. Casi 1 kilo diario de peso. Muchos de vosotros, si sois jugadores o tenéis familiares jugadores, pues lo veis, ¿no? Que hasta en un torneo de 10 días pueden perder hasta 5 kilos de peso. Hay algunos ejemplos famosos, como el de Karpov, que perdió 10 kilos en 1984 cuando defendía el título de campeón mundial de ajedrez. Esto es es algo muy conocido. Antipov, pues se comprobó el consumo que hacía durante una partida de ajedrez de 2 horas y que se vio pues que gastaba 560 calorías. Esto así igual nos dice mucho, pero bueno, esto es lo que consume un tenista de élite, donde es como más visual, ¿no? El gasto de energía que realizan. Pues lo que consume Federer en 1 hora jugando a tenis de alto nivel, pues es lo mismo que consumía Antipov, ¿no? En una partida de 2 horas. En 2004 también es conocido que el jugador uzbeko Rustam Kasimjanov pues dejó el campeonato mundial después de perder casi 8 kilos de peso, decidió abandonar.
Entonces, por todo esto estamos viendo, pues bueno, que los jugadores de ajedrez de alta competición son atletas de élite. Robert Sapolsky, el biólogo experto en biología tanto animal como humana de la Universidad de Stanford, pues habla del estrés. El estrés de los grandes maestros de ajedrez está a la par con el que experimentan los atletas de élite. Pues volvemos a incidir en lo mismo, o sea, el nivel de energía que necesitan y el nivel de concentración pues lleva a ciertos cambios biológicos, como antes ha explicado, bueno, está muy en línea con lo que nos ha explicado Jaume antes, y pues lo que se ve son la frecuencia respiratoria de los ajedrecistas se llega a triplicar durante una competición exigente, claro, estamos hablando de competiciones de alto nivel. La presión arterial y las contracciones musculares se elevan antes, durante y después de una partida. ¿Por qué remarco esto? Pues porque no es que acabe la partida y se acaba todo, no. El estrés se lleva después, el estrés físico, metabólico y emocional que un jugador de ajedrez experimenta, dura varias horas después, como supongo que si sois jugadores habréis experimentado. Entonces, bueno, pues esto es algo interesante. Y para concluir y para desmitificar cuando se dice no, es que el ejercicio físico consume más, pues no. Una hora de trabajo intelectual intenso consume prácticamente la misma energía que una hora de trabajo físico. El estrés, bueno, también antes has mencionado, pues eso, el estrés, los beneficios, lo que no, pues bueno, el jugador de ajedrez en general sufre de mucho estrés. El sistema límbico, pues el centro del apetito se inhibe, comen menos durante los torneos. ¿Por qué? Pues porque o no hay tiempo, o están preparando, o no tienen mucho apetito. Esto lo experimentan los jugadores de ajedrez habitualmente. También existen cambios en los patrones de sueño, incluso se han hecho estudios sobre la liberación del cortisol. Los jugadores de ajedrez tienen intensos sueños porque liberan mucho cortisol por las noches y se despiertan pues con sensación de fatiga porque el ciclo del cortisol se ve alterado. También se ha visto que hay un aumento de la inflamación, o sea, como supone un estrés, pues aumenta el patrón de inflamación, de la respuesta inmune, etcétera. Por todo ello, y como has explicado ya y como otros ponentes van a explicar después, van a hacer más énfasis en la alimentación, en la dieta, en cómo se debe preparar un jugador de ajedrez para rendir al máximo, pues bueno, estamos viendo que los jugadores de ajedrez son deportistas de élite, casi todos ellos tienen entrenadores, preparadores físicos, psicólogos. Y lógicamente la alimentación pues juega un papel muy importante en su acondicionamiento. Incorporan regímenes de alimentación donde está muy estudiado pues, lo que deben comer, lo que no, la alimentación saludable. Bueno, en principio luego hay jugadores que no se lo toman tan en serio, pero bueno, que lo vemos también en la élite, ¿no? Pero el objetivo es eso, pues lograr que el suministro de oxígeno al cerebro pues sea el máximo posible, que prevenir las caídas de los niveles de azúcar, pues ellos saben que en las pausas deben comer alimentos ricos en glucosa y para mantener su energía pues en sus zonas de descanso, etcétera, ¿no? Siempre comen pues plátanos o cosas con azúcar para prevenir que entren que bajen los niveles. Vamos a ver la tecnología. ¿En qué nos puede ayudar la tecnología? Pues hoy día sabemos que la tecnología avanza muy rápido. Existen los sensores de glucosa que monitorizan continuamente la glucosa en el líquido intersticial. Aquí veis en la foto pues, un dispositivo de monitorización de glucosa que nos mide minuto a minuto el gasto de glucosa durante el día. Esto se está usando para gente con diabetes, etcétera. Pues sería interesante ver en un jugador de ajedrez cuál es el consumo de glucosa que necesita y cómo se podría esto usar en beneficio del jugador de ajedrez.
También hablamos de potenciadores cognitivos. Los potenciadores cognitivos son productos farmacológicos que están siendo diseñados para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Esto va muy en consonancia con lo que se ha explicado antes del ajedrez, pues como modo de mantener un nivel cognitivo bueno, de recuperarse tras un ictus, etcétera. Entonces, bueno, pues hay ciertos fármacos que se están desarrollando como potenciadores cognitivos que se centran, como dice, la posibilidad de mantenerse despierto más tiempo, conservar altos niveles de atención y concentración o incluso en condiciones de estrés mental mejorar la memoria. Esto es un campo abierto al futuro, donde, bueno, pues sabemos que el jugador de ajedrez se caracteriza porque tiene que encontrar soluciones rápidamente a múltiples problemas que se presentan sobre el tablero, tiene que realizar una actividad cognitiva compleja y muy intensa. Y bueno, pues hay muchos estudios hoy día que están viendo qué tipo de potenciador cognitivo podría influir o mejorar en la concentración para los jugadores de ajedrez. El cerebro del jugador de ajedrez pues siempre ha llamado mucho la atención. Aquí hablo de un estudio de Cristóbal Blanco, que es un jugador de ajedrez de alto nivel, neurocirujano, que trabaja en el Instituto Maimónides de Córdoba y que estudió durante 3 años, hizo pruebas de imagen cerebral, lo que hemos explicado antes, para ver qué áreas del cerebro pues, se usan según el ejercicio intelectual que estemos realizando, y escalas neuropsicológicas con más de 200 variables, 22 ajedrecistas. Entonces, lo que concluyó es, pues bueno, lo que podemos intuir, ¿no?, que sí que se mejoró la reserva cognitiva, pero lo que vio es que según el tipo de partidas y según el ritmo de ajedrez que estuviesen jugando estos jugadores, se activaba una zona u otra del cerebro. Esto es muy interesante, luego vamos a explicar un poco mejor, pero bueno, en el ritmo lento, que son 60 o 90 minutos, pues lo que se activa sobre todo son los lóbulos frontales, que ha mostrado antes en la diapositiva. Pues son estos los que se activan, que son los mismos que se activan pues, cuando un director de orquesta. Sin embargo, en los ritmos rápidos, de 10 minutos o menos, lo que se activa son los ganglios basales. Los ganglios basales están asociados a las rutinas y a los automatismos. Es decir, es muy diferente el área del cerebro que se activa en cada caso y también la relación que van a tener con el sistema límbico y la parte emocional. Aquí hablo de algunos metaanálisis de estudios cognitivos, es decir, análisis que recogen una gran cantidad de datos y que llegan a conclusiones, pues bueno, que pueden ser más fiables. Hablamos del estudio de Bourgogne de 2016, donde vio, pues bueno, se centró en las capacidades cognitivas y las habilidades que se desarrollan en ajedrez. Vio pues que había un razonamiento fluido, la comprensión y el conocimiento, que la memoria a corto plazo estaba muy activada y que la velocidad de procesamiento era muy rápida. Él concluyó que el jugador de ajedrez sobre todo se caracteriza por tener una mente muy rápida. Sin embargo, Sala en 2017 pues añade algo más, estudia las habilidades relacionadas con la inteligencia, se centra sobre todo en el plano lógico-matemático, lo compara a otras personas que se consideran inteligentes y donde el campo más desarrollado es el lógico-matemático. Ahora viene el tema que os estaba diciendo anteriormente y que contradice un poco al estudio anterior, es decir, el ajedrez es puro raciocinio, pura lógica, o también entra en juego el papel de las emociones. Pues está visto que sí, que entra en juego el papel de la amígdala. Becara en 2003 hizo un estudio donde dijo que hay una fuerte evidencia en el apoyo de la hipótesis de que la amígdala y la corteza orbitofrontal forman un circuito neuronal involucrado en la toma de decisiones.
Bueno, ya lo dijo Daniel Goleman, ¿no? en su famoso estudio de la inteligencia emocional. Hay varios tipos de inteligencia y en el ajedrez parece que se combinan todas ellas. ¿Por qué? Pues por lo que explica aquí. Hay inductores primarios que son estímulos que incondicionalmente o a través del aprendizaje pueden producir estados placenteros o aversivos. Y hay inductores secundarios que son entidades generadas por el recuerdo de un evento emocional que genera pensamientos y recuerdos sobre el inductor provocando un estado somático. Es decir, la amígdala en el cerebro, en el sistema límbico de las emociones, es un sustrato crítico en el sistema neuronal y es necesaria para enlazar ambas cortezas, la orbitofrontal como la ventromedial. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo esto que puede sonar un poco técnico, a lo que va a desembocar es a lo que estamos explicando. Los estudios confirman que la toma de decisiones también está ligada a la inteligencia emocional, contradiciendo las hipótesis anteriores que veían que el ajedrez era un proceso puramente racional y cognitivo. Toda esta corriente se está un poco desmarcando y dando importancia a la parte emocional. En realidad es algo de lo que ya se hablaba hace tiempo. Kotov, el jugador Kotov, en su libro Piensa como un gran maestro, pues ya hablaba del síndrome de Kotov. ¿Qué decía el síndrome de Kotov? Pues el síndrome se refería a la situación en la que un jugador de ajedrez, después de estudiar una posición complicada en gran profundidad y durante mucho tiempo, y no encontrar una variante adecuada, se da cuenta de que se está quedando sin tiempo y rápidamente hace un movimiento que no ha analizado, que no ha pasado por su parte racional e intelectual, es a menudo incorrecto y a partir de ahí se desencadenan jugadas malas que llevan a perder la partida. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Pues por lo que estamos diciendo, ¿no? Es una situación que claramente refleja que la toma de decisiones está muy influenciada por la inteligencia emocional. Como, insisto, si sois jugadores, pues habréis experimentado en varias ocasiones. Entonces, en 2017, Alipur publicó un informe sobre el uso de la electroencefalografía cuantitativa en un niño de 8 años que tenía un excelente entrenamiento de ajedrez mientras jugaba con una computadora. Pues lo que vio es que había frecuencias más altas en el hemisferio derecho que cuando tomaba decisiones. El hemisferio derecho es el vinculado a la creatividad, a la inteligencia. Entonces, bueno, pues que las frecuencias más altas se daban en ese hemisferio. Todo esto nos lleva a hablar del estereotipo cerebral de un jugador de ajedrez. Bueno, pues parece que está socialmente reconocido que, bueno, pues un jugador de ajedrez en general es una persona pues muy inteligente, que tiene habilidades inusuales, que es diferente a una persona que no juega al ajedrez, vaya. Los estudios psicométricos que estudian la psicología de los ajedrecistas, sin embargo, nos dicen que, bueno, los ajedrecistas son personas en general pues algo más introvertidas que la población normal, son profundos, son intuitivos y, bueno. Entonces, ¿qué estudios nos apoyan esto? Pues aquí he nombrado a dos. Kelly hizo un estudio con 270 jugadores medios, 209 maestros que tenían altas puntuaciones estadísticamente significativas y presentaban en el estudio psicométrico pues introversión, intuición y pensamiento racional versus la población general, o sea, eran más introvertidos, más intuitivos y tenían un pensamiento más lógico. Avni hizo del Minnesota Multiphasic Personality Inventory, hizo este test y encontró que los jugadores de ajedrez difieren de los no jugadores en términos de pensamiento no convencional y sentido del orden.
O sea, el jugador de ajedrez en general es alguien racional, que sabe tomar decisiones, que está muy acostumbrado a tener que encontrar soluciones en el momento, y esto desarrolla una serie de capacidades que una persona que no juega al ajedrez pues no tiene tan, no es que no las pueda tener, pero que no las utiliza tanto, no las pone tanto en práctica. Sin embargo, la presión de los juegos competitivos, como es el ajedrez y como estamos viendo, ¿no?, que produce unos efectos metabólicos, fisiológicos, pues puede empeorar también las personalidades ansiosas y compulsivas. Esto es interesante saberlo, pues para poder, como decimos, los jugadores son atletas de élite, tienen equipos de psicólogos, de médicos que ven los problemas que pueden tener y que tienen que ayudar a que este tipo de personalidad pues no se fomente, sino a cómo podemos balancear un poco ese tipo de problemas. Aquí, pues nada, simplemente es una ventana abierta al futuro, a la inteligencia artificial, el futuro que tenemos ya aquí mismo presente, ¿no?, la era de la inteligencia artificial. El ajedrez va a cambiar, no va a cambiar. Hoy día todos los jugadores estudian con bases de datos, con programas, entonces habrá que ver hacia dónde evoluciona el ajedrez. Es un tema muy interesante, hacia dónde va a ir. Aquí tenemos a Leoncho, que también suele hablar de estos temas, ¿no?, para un poco dejar esa ventana abierta hacia dónde va a ir el ajedrez. Pero mientras tanto, mientras el futuro llega, pues nos quedamos, o me quedo con un pensamiento del gran maestro Carlos Torre, que dice que el ajedrez es deporte, arte y ciencia. Analizada jugada a jugada, la partida es una ciencia. En su conjunto es una obra de arte y a nivel competitivo es un deporte. Pues espero que os haya interesado.